Vamos a empezar esta madre. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo entender cuando vamos comenzando una carrera y cuando vamos empezando apenas a encontrar nuestro lugar como personas, como profesionales, es hacer las paces con que la vamos a cagar. Vamos a cometer un error, invariablemente. Vamos a hacer algo que no debimos haber hecho, vamos a hacer algo que no debimos de haberlo hecho como lo hicimos. Simplemente la vamos a regar. Creo que como es este pasaje de rito, ¿no? Que todo mundo tiene que pasar por esto. Ahí es donde está la gran diferencia entre un profesional que crece y que sigue creciendo y que encuentra realmente una profesión sostenible y alguien que se queda estancado. Alguien que se queda nada más viendo todo lo que le salió mal y no aprende. Te invitaría a pensarlo de esta manera. Cuando tú estás cometiendo un error, significa que estás encontrando una manera de no hacer las cosas. Por más trillado que suene, creo que es bien importante tener esto claro, porque de otra manera va a ser muy difícil que logremos pasar esa barrera de ego y esa barrera moral que nos va a decir que no podemos cometer errores. Entonces es bien importante, creo que reformar o recalibrar un poco de la concepción que nosotros tenemos como los errores, porque así como decimos que el feedback es un regalo, creo que cometer errores también puede ser un regalo, siempre y cuando nos encontremos en el ambiente adecuado, en un ambiente que promueva esta mentalidad. Últimamente a lo mejor habrás escuchado por ahí este término que dice psychological safety. ¿Qué es el psychological safety? Básicamente es esta idea que te dice que en una organización, en una empresa, debe de haber seguridad psicológica, que quiere decir esencialmente que los empleados, los miembros del equipo, se tienen que sentir suficientemente seguros para poder ser quienes son dentro de la organización sin miedo a represalias, sin miedo a que los señalen. Y parte de ser quienes somos, desafortunada o afortunadamente, depende cómo lo veas, involucra que a veces la vamos a cagar, a veces vamos a cometer errores. Entonces, en una empresa, en una organización donde existe el psychological safety, los empleados no se sienten detenidos de experimentar, no se sienten maniatados para poder crear cosas nuevas o intentar cosas nuevas, porque eventualmente cuando la caguen, porque la van a cagar, van a cometer algún error, van a hacer algo, van a tener un efecto inesperado. La organización, sus compañeros, las personas que van a ser probablemente afectadas por esto no los van a señalar y no los van a aislar, sino más bien los van a abrazar y van a decir, no, aprendamos de esto. Y es ahí cuando entran estos conceptos de postmortems, de, ok, falló esta cosa en la empresa, falló este deployment, falló este lanzamiento de producto, analicemos cuál fue la progresión de pasos para llegar a ese punto y encontremos qué fue lo que nos faltó considerar, que encontremos qué fue lo que no vimos en su momento y aprendamos de eso. Y creo que esta es la diferencia prácticamente entre organizaciones que le permiten a sus empleados seguir creciendo y que realmente fomentan el crecimiento personal y profesional de las personas que trabajan ahí versus las empresas que nada más quieren exprimir el talento de las personas. Tú te imaginarás en cuál tipo de empresa me gusta trabajar y espero que, bueno, te quede por ahí un poquito esta idea de que para aprender de los errores tenemos que estar en una cultura donde se permita en primer lugar tener errores. Opciones que a que no pases por ese una de mis cualidades o defectos, ya no sé qué sea, es que me clavo mucho en entender realmente cuál es el significado de las palabras. Y no nada más de acuerdo al diccionario, sino me gusta entender cuál es el significado de las palabras, de los conceptos, dentro del contexto en el que las usamos. Creo que esa es una parte bien importante de aprender a tener un lenguaje, a desarrollar un lenguaje con el que podamos crecer y con el que podamos vivir en nuestra vida. Así que me puse a pensar mucho en qué realmente es lo que significa y por qué esta palabra error está de repente tan cargada. Y creo que aquí he caído en una conclusión que un error lo podemos nosotros identificar cuando cometimos una acción que tuvo un efecto diferente al que nosotros estábamos anticipando o que tuvo efectos que no habíamos considerado. De esta manera tú puedes decir, por ejemplo, que un error puede ser crucé la calle sin ver, ¿no? Ese fue un error que básicamente tiene consecuencias bastante graves y bastante inmediatas también, pero puede que no. O puede ser que, oye, mandé un deploy y se rompió algo que no sabía que se iba a romper. Y eso también puede ser categorizado un error. ¿Cuál es la cosa aquí? ¿Por qué nos pesa tanto cometer errores? Y también me he puesto a pensar mucho acerca de esto. Creo que una de las cosas que he encontrado en todo este proceso es que nos cuesta tanto aceptar los errores porque básicamente nos ponemos en una situación en la que tenemos que admitir y tenemos que exponernos a que no lo sabemos todo, a que no somos perfectos. Y eso va en contra
de la naturaleza que tenemos los seres humanos. Todo el mundo creemos que tenemos la versión absoluta, la versión última de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, y por eso nos cuesta tanto aceptar los errores, porque al aceptar un error y al integrar este error a nuestro conocimiento, a nuestro acervo de conocimientos, básicamente estamos aceptando que no lo sabemos todo y que no somos omnipotentes y omnipresentes. Y bueno, hablar de empresas, hablar de organizaciones también es algo pues bien sencillo, ¿no? Porque es algo que básicamente es nuestro trabajo, es nuestra chamba, y lo podemos poner ahí como en una islita solo sin molestarnos. Pero creo que también esta misma idea aplica para nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué tan dura eres contigo misma cuando cometes un error? Yo sé que me castigo mucho a mí mismo cuando cometo un error, ya sea porque no llegué al estándar que yo quería o porque me faltó considerar algo que realmente fue súper importante para lo que estaba queriendo hacer. Yo suelo castigarme mucho, yo suelo realmente clavarme mucho en ¿por qué no vi esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no investigué más? ¿Por qué no me preparé más? Y así como en las empresas, así como en las organizaciones, para que las personas puedan seguir creciendo y puedan alcanzar su potencial, las empresas tienen que tener esta idea de psychological safety. Creo que también es muy importante que nosotros tengamos ese psychological safety, esa seguridad psicológica con nosotros mismos. Porque si nos vamos a estar golpeando de manera desmesurada cada vez que nosotros cometemos un error, ¿en qué momento nos va a caer esa idea de que cometer un error es parte del proceso nada más? Es parte del proceso de aprendizaje. Si no cometes errores, no estás aprendiendo. ¿Cómo podemos ser un poquito más amables con nosotros mismos? ¿Cómo podemos implementar esta idea de seguridad psicológica con nosotros mismos? No nada más en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida personal. Porque otra vez, realmente creo que los errores son desperdiciados solamente si no se aprende de ellos, solamente si no aprendemos nada de ellos. Si cometemos un error y tenemos un proceso, desarrollamos un proceso para poder aprender de esos errores y para poder integrar y metabolizar el feedback que nuestro ambiente nos está dando al momento de que nosotros cometemos un error o que nos damos cuenta de que cometemos un error, entonces eso básicamente nos está poniendo en una mucha mejor situación para seguir creciendo personal y profesionalmente. Pero lo que sí no se vale es cometer errores y no aprender de ellos, cometer errores y caer en esta negación de que no es correcto, de que yo estoy siempre bien, si falló no fue por mi culpa. No, madre, hazte responsable. Si cometiste un error, está perfecto. Si cometiste un error, no pasa nada, es parte del proceso. Qué bueno que encontraste una forma que no funciona, ¿no? Como dice el dicho, no encontré un error, simplemente no cometí un error, simplemente encontré 10,000 maneras de lo que no funciona. Básicamente es esa misma idea. Morgan Housel, autor de Psychology of Money y Same as Ever, que te los recomiendo ampliamente, son unos librazos, tiene esta frase que me gusta mucho que dice: riesgo es lo que queda cuando crees haber pensado en todo lo que puede salir mal. Me gusta muchísimo esa frase porque básicamente te da permiso de decir, oye, estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, y si algo se me va, realmente no tenía información, no tenía los datos para considerarlo, y esa es la definición del riesgo. Y creo que esa idea es bien importante aplicarla en el contexto de cometer errores y de aprender de cometer errores. Pero aquí hay un catch-22, ¿no? que te quiero compartir, porque creo que esta frase únicamente aplica si realmente estás haciendo tu diligencia y estás haciendo las cosas a conciencia y no las estás haciendo nada más a la y se va o a ver qué sale. Si estás haciendo las cosas sin las diligencias adecuadas, si no le estás poniendo el empeño adecuado a hacer las cosas y te sale mal, realmente no vas a tener esta get out of jail free card para decir que está bien, me levanto, porque entonces es así como que, bueno, no hiciste tus diligencias, entonces básicamente ahí estás cayendo en una negligencia, hablando estrictamente del aspecto profesional. Pero si tú creas una estrategia, si tú estudias, si tú te informas, si tú tienes una estrategia para ejecutar y tienes un proceso para tu proceso de toma de decisiones, valga la redundancia, entonces tú puedes estar seguro de que si estás ejecutando con base en tus principios y valores y con base en este esquema que tú mismo has creado, pues vas a poder decir que, bueno, fue riesgo,
fue riesgo lo que sucedió, no fue nada más un error. Bueno, es el riesgo manifestándose. Esa es otra posible manifestación de los errores. Simplemente pasó algo que no sabíamos que podía pasar, y aunque teníamos toda la información disponible y aunque teníamos toda la información que conocíamos en el momento e hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, pues bueno, ahora aprendimos que este sistema, este proyecto, esto que sea que estamos haciendo, puede fallar de una manera que no teníamos contemplada. Y pues sí, puede ser un error, pero también creo que puede ser una oportunidad de aprendizaje. Creo que todo depende también mucho del lente con el que mires cuando cometes los errores. Y creo que tiene mucho que ver también cómo crecimos pensando que los errores eran buenos o eran malos. Recuerdo madre. Donde los Una de las cosas que menos me gustaba cuando estaba en la escuela era esta idea de el bien y el mal, sin meternos en tantas cosas tan esotéricas o algo así. Pero yo recuerdo que en mi proceso formativo, en mi proceso académico, había mucho esta noción de qué está bien y qué está mal, y muchas de esas ideas estaban manifestadas en cosas que básicamente tenían una gran importancia para lo que estábamos haciendo. La idea de psychological safety me gusta muchísimo porque también creo que hace una distinción bien importante entre la culpa y la responsabilidad. Probablemente te resuene esto que te voy a decir, pero creo que muchas veces crecemos en ambientes que promueven echar culpas en vez de hacernos responsables, y hay una diferencia muy sutil pero a la vez enorme entre estas dos ideas que pueden parecer muy similares. Porque echar culpas básicamente es hacer un juicio sobre la persona, hacer un juicio sobre la acción, decir que estuvo mal lo que hicimos, fue tu culpa, y básicamente no se ofrece un camino hacia adelante, simplemente es no, fue por tu culpa que sucedió esto. Sin embargo, creo que psychological safety, este concepto, nos permite ver un poquito más allá y en vez de enfocarnos en la culpa, enfocarnos en la responsabilidad, que es algo muy diferente y sí nos ofrece un camino hacia adelante. Porque a diferencia de cuando nos echamos la culpa de cuando cometemos un error, cuando nos hacemos responsables, cuando lo tomamos con responsabilidad, entonces podemos ejercitar o ejercer nuestro sentido de agencia y buscar un camino hacia adelante, buscar un camino de cómo subsanar ese error, de cómo subsanar esos efectos secundarios que no teníamos previstos, y en el proceso aprender de ellos. Son ideas completamente diferentes. Entonces, culpa versus responsabilidad. La culpa nada más te va a hacer chiquito, la responsabilidad te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a florecer, y creo que tenemos que hacernos más responsables y echar menos culpas. Una cultura organizacional donde los errores se castigan, piénsalo, únicamente promueve que las ideas innovadoras, las ideas que no siguen el status quo, pues no salgan a la luz. La gente va a estar temerosa de decir algo que pueda ser mal interpretado o que incluso pueda ponerlos en algún tipo de situación poco favorable para su crecimiento personal. Y es que la cosa es que tenemos que aceptar que cuando queremos innovar, cuando queremos probar cosas nuevas, cuando queremos mover la industria hacia adelante, sea donde sea que estemos trabajando, pues vamos a, por definición, cometer errores, porque estamos rompiendo fronteras, estamos traspasando fronteras. Organizaciones que no se permiten cometer errores, creo que son las que más rígidas son en términos de evolución, y la verdad es de que no es algo bueno para nadie de los que están involucrados, porque las personas que están ahí viven en constante miedo, viven en constante opresión, por así decirlo, y pues bueno, al final de cuentas la empresa tampoco tiene el beneficio de tomar un riesgo, y el riesgo es un factor bien importante cuando hablamos de cometer errores. Hay muchos libros, hay muchos recursos que nos pueden ayudar a entender mejor la psicología detrás de cómo pensamos y cómo asimilamos los errores que cometemos. Uno que te puedo recomendar que está muy bueno es Mistakes Were Made, But Not By Me. Este libro básicamente te explica por qué nos cuesta tanto trabajo justificar, o más bien por qué tendemos a justificar nuestros errores y por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar que cometimos un error desde un aspecto psicológico. Está muy bueno este libro, te lo puedo recomendar ampliamente si quieres conocer un poquito más de la ciencia detrás de cómo percibimos los errores los humanos. No sé si alguien te lo había dicho ya, pero te tengo una noticia, la vas a tomar. Eventualmente vas a cometer un error, eventualmente algo no te va a salir bien, vas a hacer algo que no debiste haber hecho, y creo que es mejor que hagas las paces con eso lo más pronto posible, porque va a suceder. No se trata de si va a suceder, se trata de cuándo va a suceder. Eventualmente vas a cometer un error y es mejor que estés preparado para cuando eso suceda. Un aspecto psicológico del cual tenemos que estar bien al pendiente también es algo que se conoce como disonancia cognitiva. Básicamente, ¿qué significa esto? Que tenemos dos ideas que
son contrarias en nuestra cabeza al mismo tiempo y básicamente hacen una negación una con la otra. Es por eso que muchas veces nos cuesta tanto trabajo aceptar que cometemos errores, porque tiene mucho que ver con quién nosotros creemos que somos, cuál es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y por ejemplo, si nosotros creemos que somos unos profesionales que son los mejores en el área, que tenemos una reputación que nos precede, que hemos hecho 1001 cosas y hemos empujado código a 1001 repositorios y demás, cuando cometemos un error, básicamente tenemos que aceptar una idea que es, oye, no eres tan bueno como pensabas, y al mismo tiempo la idea de, no, soy muy bueno en lo que hago. y ahí es donde encontramos esta disonancia cognitiva. Otra vez, básicamente son dos ideas opuestas existiendo o coexistiendo en nuestro cerebro. Cuando esto sucede, los humanos pues básicamente hacemos cortocircuito y desafortunadamente la tendencia es buscar justificaciones que nos protejan a nosotros en esta situación y darle la vuelta básicamente. En este caso, por ejemplo, si cometimos un error, si metimos un bug en el programa y nosotros tenemos una gran reputación y nos hemos comprado esta idea de que somos muy buenos desarrolladores, de que somos muy buenos haciendo lo que hacemos, que por ende no nos podemos equivocar. Cuando cometemos el error, básicamente vamos a, por instinto, intentar protegernos a nosotros y entonces vamos a empezar a echar culpas para todos lados. No fue mi error, lo que pasa es que el servidor está mal configurado. No fue mi error, es que tú no pusiste en las instrucciones que tenía que pensar en esto. No fue mi error, bla, 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 bla. Es importante que tengas eso bien claro. Disonancia cognitiva. Si quieres aprender más de eso, te invito a que leas este libro. Te lo dejo en la descripción del video para que entiendas un poquito más de la psicología detrás, de la ciencia detrás, de por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar nuestros errores a veces. Creo que es bastante sano desarrollar este músculo tanto como podamos de aceptar y de estar conscientes de que eventualmente la vamos a cagar. Recuerdo este capítulo de Malcolm el del medio, en el que básicamente, pues tú sabes, si has visto esa serie, sabes que Lois está construido como este personaje que no se puede equivocar, como este personaje que tiene que tener todo bajo control y que siempre tiene que tener la razón. Y hay un capítulo muy bueno justamente donde hablan de esta disonancia cognitiva y lo representan de una manera muy cómica y muy buena y también muy tangible, y todos nos podemos relacionar con eso, que es el episodio donde Lois básicamente le dan un citatorio porque se atraviesa en el tráfico y provoca un choque o algo así. Básicamente hay evidencia de que Lois se equivocó, pero bueno, plot twist, al final del episodio, no, Lois sí tenía la razón, y aunque hay un video desde una perspectiva, básicamente lograron utilizar ese video para romper a Lois y hacerle entender que no siempre tiene la razón. Y al final de ese episodio me acuerdo que Lois tiene esta reacción bien interesante cuando básicamente al final del episodio le dicen, no, es que tú cometiste ese error, y Lois dice, pues tal vez lo cometí. Y sigue su vida. En un episodio básicamente le dieron la vuelta completamente a esta ideología de las personas, de una persona que no se puede equivocar, de una persona que siempre tiene que tener la razón. Es un episodio buenísimo y me encanta mucho cómo utilizaron la comedia básicamente para ejemplificar algo que vivimos todos los días en nuestra vida profesional, que es esta idea de no me puedo equivocar y cómo reacciono ante la evidencia cuando claramente me he equivocado. Disonancia cognitiva. Te lo dejo de tarea. Se me hace bien interesante también probablemente considerar esta idea de que pues hoy en día cuando cometes un error probablemente va a ser en internet y probablemente va a estar guardado ahí por el resto de los tiempos, y no sé qué tanto influya eso en nuestra percepción o nuestra aversión a cometer errores, pero es algo interesante de lo que pensar. No quiero terminar este video después de no sé cuántos intentos de grabar este mensaje sin invitarte a que te unas a Pathways, la comunidad de crecimiento sostenible de la cual soy fundador y miembro activo. Somos muchos desarrolladores de México y Latinoamérica que estamos buscando crear carreras un poquito más sostenibles. Es más, ni siquiera importa si eres desarrollador, simplemente somos personas que trabajamos en el ámbito de la tecnología, que trabajamos con tecnología, que trabajamos con conocimiento, y estamos básicamente intentando encontrar una comunidad con la que nos sintamos cómodos y con la que nos sintamos respaldados para poder seguir creciendo y para poder compartir no solamente nuestros fracasos, sino también nuestros éxitos. Vas a encontrar una comunidad que te va a recibir con los brazos abiertos, y con los eventos y con la programación mensual que tenemos regularmente, pues estoy seguro que te vas a sentir como en casa. Métete a oscarswanros.com/comunidad
y ahí buscas la información, ahí tienes toda la información para que conozcas la comunidad, de qué se trata. Tienes acceso a todas las llamadas que hemos grabado, tienes acceso a todo el contenido que hemos grabado durante los últimos meses, es más, durante los últimos años, y puedes encontrar contenido ahí desde 2021, desde 2020, casi. Y aparte tenemos llamadas mensuales, tenemos actividades, tenemos salas de chat, tenemos foros. Es una comunidad bien padre y estoy seguro de que te vas a sentir como en casa y te vas a sentir respaldado. Así que espero verte pronto. oscarswanros.com/comunidad. Valga la redundancia. En las empresas hay un término que se conoce